son espacios que estamos creando para hablar. Sí. ¿Empiezo desde el principio? Si quieres, sí. ¿Aplauso? Bueno, otra vez bienvenidos a la quinta conversación fértil de fertilidad integral. La idea de las conversaciones fértiles, primero, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por venir, por venir a contar su historia. Entonces, bueno, las conversaciones fértiles, la idea es empezar a platicar de temas que hemos visto que están llenos de tabús en la sociedad y que realmente hacen que podamos tomar menos decisiones libres sobre nuestra fertilidad y sobre cómo estamos formando familias, porque todavía nos sentimos muy juzgados, ¿no? Entonces queremos poner nuestro granito de arena para que sea una tierra mucho más fértil en este tipo de conversaciones, que ojalá que estas conversaciones empiecen a pasar de manera mucho más natural, ¿no? Cuando estamos en una comida con nuestros amigos, ¿no? Que no se sienta que nos están juzgando de ninguna manera. Entonces, bueno, gracias por venir a ayudarnos a también poner un poco su granito de arena para que esto pueda suceder. Entonces, igual y si me ayudan a presentarse cada uno para que sepamos quiénes son, igual y Diego y Ana pueden empezar, ¿no? Gracias. No, pues gracias a ustedes por crear estos espacios y por la invitación. Nos sentimos muy afortunados de poder compartir nuestra historia. Yo soy Ale Brian, yo soy pediatra, soy mamá por adopción de Mateo, que tiene casi 3 años. Acabamos de cumplir 1 año de ser papás, el 30 de abril, o sea que Mateo llegó al año 9 meses. Nada, yo soy Diego, me da muchísimo gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y creo que ahorita lo podemos comentar un poquito más, pero me parece que son muy necesarias este tipo de pláticas como para que la gente entienda algunas otras cosas o romper un poco de mitos o tabúes. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por la iniciativa. Soy José Manuel Borbolla. Yo soy papá de Manuel, junto con mi esposo Mario. Somos padres homoparentales, somos una familia parentales obviamente. Y además, dentro de muchas iniciativas como empresario que tengo, una de ellas es una clínica de fertilidad que se llama ProBaby, que justamente busca pues atender, entre otras cosas, además de familias heterosexuales, pues también a familias, como en nuestra situación, a familias homoparentales, a padres y madres solteros por elección, y pues bueno, también a buscar orientar a otras personas que estaban perdidas, como nosotros, que pueden acercarse pues espacios como espacios como nosotros tenemos en la ciudad de Querétaro, en la Ciudad de México. Y pues bueno, muchas gracias por abrirnos estos espacios a personas que estuvimos desorientadas y pues que ahora tenemos alguien a quien acercarnos y a preguntarnos. Creo que pueden también preguntarnos y acercarse a través de las redes sociales de todos nosotros, como que en algún momento las compartiremos y siéntanse libres de hacerlo. Hola, igual gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá. Yo soy Paola Aguilar, soy periodista, también hago algo de comunicación y pues de hecho acá estoy con mi pareja que César, nos acabamos de casar hace 1 mes, entonces no tenemos hijos y pues eso también tenemos un poco donde hablamos sobre relaciones, de digamos relaciones poco tradicionales, relaciones abiertas. Sí, justo este podcast que se llama Coge Rico, Amar Bonito. Hace unos meses tuvimos el honor de tener como invitada a María, que nos estuvo platicando justo del proyecto de fertilidad integral, ¿no? Y que fue una cosa muy bonita y muy emocionante para nosotras, porque creo que somos quizás las personas como que más desentonamos acá, porque no solo no tenemos hijos, sino además no está dentro de nuestro proyecto Vila. Yo tengo la vasectomía y es como una cosa que hemos
pues eso, ¿no? Como que hablamos y comentamos como parte de las decisiones que hemos tomado respecto a estilo de vida, planificación familiar, etcétera. Y justo en la conversación que tuvimos con María fue una cosa muy emocionante poder hablar desde esta perspectiva de maternidad, paternidad elegida, ¿no? Incluso cuando eso implica la elección de la no elección, ¿no? Entonces creo que eso también, pues, me emociona mucho de poder estar acá, como escuchándoles y platicando y bueno, para que salga. Bueno, hola, mucho gusto a todos. Yo soy Pablo, esposo de Gis. Y bueno, la verdad es que yo he tenido la fortuna de platicar con María y con mucha gente de la clínica por el último, no sé, año y medio más o menos. Y es padre poder estar aquí para hablar de cómo nosotros hemos cuidado a nuestra familia, que en mi caso ha sido de una manera muy distinta pues, a lo que es la maternidad tradicional, porque yo empecé con Gis porque ya tenía 2 hijos, y entonces es como una adopción por amor, ¿no? Y la verdad es que ha sido padre como la evolución de cómo uno dentro de una familia va tomando su propio rol, ¿no? y formando su propio rol, no necesariamente por lo que creíamos que iba a ser, sino por lo que naturalmente se da. Entonces ha estado muy padre y está padre poder hablarlo, compartirlo porque con ustedes, que me imagino que viven cada uno desde su lugar, pues un proceso parecido. Mucho gusto, yo soy Jimena, todos me dicen Gis. Como Pablo ya lo dijo, nosotros nos casamos. Yo ya tenía a Natalia de ese entonces 6 y Alex de 4. Entonces sí, nuestra familia es una familia, digamos, no es la tradicional que a uno, por lo menos en mi generación, nos enseñaron cómo era la familia. A mi mamá también creo que le costó trabajo, a ella le tocó vivir un divorcio y entonces es como, para mí ha sido muy interesante ver cómo la diferencia entre lo que era divorciarse en los 80s y que en la escuela eran los hijos como, es de familia divorciada. Y ahora nuestros hijos que pues tienen papás divorciados y aparte los papás pues se volvieron a casar y creo que hemos encontrado la manera de tener una familia muy amorosa de la cual estoy muy orgullosa. Hola, yo soy Ana, yo soy cofundadora y directora general de Aptu, una marca de vitaminas y suplementos que creé a raíz de mi tema de desequilibrio hormonal y de mi fertilidad. Tengo 2 hijos que fueron producto de tratamientos de infertilidad junto con mi pareja. Y de aquí creo que soy la única que cae en el rol de la familia tradicional, a pesar de que mis embarazos fueron no tradicionales. Muchísimas gracias, María, por invitarme. Además de eso, soy maratonista y hace poco doné para la fertilidad integral. Hicimos una recaudación de fondos para alguna pareja que se encuentre en dificultades de pagar su tratamiento de fertilidad para poder ayudar. Pues qué lindo tener un grupo tan diverso de diferentes perspectivas de creación de familia, ¿no? O sea, cuando hablamos de familia diversa, creo que justo este grupo, o sea, no se pudo haber formado mejor, o sea, no fue tan planeado, la verdad. Entonces estoy bien contenta de poder hablar de todas estas perspectivas de creación de familia, ¿no? Y creo que a veces hasta estereotipamos el concepto de familias diversas, que familias diversas se puede significar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, igual Diego y Ale nos pueden empezar a contar ustedes cómo fue ese proceso de adopción de Mateo. Sé que desde la primera cita, desde su primer date, hablaron del tema, entonces me encantaría escuchar un poco a qué se han enfrentado, cómo lo han vivido. Pues sí, como que me pareció muy lindo lo que dijiste de esto de elección de no elección. También un poco fue lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros elegimos desde que nos conocimos que no nos importaba la forma en la que nos convirtiéramos en papás, pero que queríamos ser papás. Y que yo literal conocí a alguien y dije como, sí, en una conversación, como, es que yo quiero adoptar un día, y dije como, yo también, y me dijo como, no, sí, y yo, ¿cómo?
o sea, ¿qué? Como que yo siempre que hablaba de eso era como, sí, la rara que quiere adoptar por quién sabe qué, y porque es pediatra y porque seguro ha visto muchos niños sufrir. Y justo desde ahí, o sea, primera cosa que está errónea de hablar alrededor de la adopción, ¿no? No adoptamos por una situación de altruismo, adoptamos porque queríamos trascender como familia y porque no nos importa la vía y pues justo como dijiste es un acto de amor, ¿no? O sea porque es tu esposa o sea porque nosotros lo decidimos, que como que a mí siempre me gusta recalcar que nosotros siempre quisimos ser papás por adopción antes de decidir ser papás biológicos. O sea, si algún día nos volvemos papás biológicos, perfecto, pero dentro de nuestros planes siempre fue esto. Y eso ha sido algo difícil de, como que de que la gente lo entienda. Como, o sea, yo me acuerdo que de las primeras veces que le dije a mis amigas de prepa, sí, no voy a decir de la prepa, ¿verdad? Pero de prepa, no, pues es que yo quiero adoptar. Una de mis amigas me dijo como, pero es que no quieres ser mamá. Y yo... O sea, güey, claramente no estás entendiendo nada de lo que acabo de decir. O sea, te estoy comunicando una decisión que viene, o sea, de lo más profundo de nuestro corazón y que quiero compartir contigo. Y es como, no quiero ser mamá. Estoy explicando justo que quiero ser mamá, pero que quiero ser mamá de una forma distinta y de una forma, pues sí, a lo que no estamos acostumbrados a escuchar. O sea, creo que esa es una parte que quisiera yo complementar. Yo podría hablar al respecto. Sí, o sea, yo también creo que un poco... A ver, lo que nos ha pasado mucho es que la gente obviamente pues, tiene estereotipos y tiene algo muy metido en la cabeza, sobre todo en la adopción, ¿no? De lo que dice Ale es, ¿y por qué no quieres ser papá biológico? ¿Por qué no quieres ser mamá biológica? Pues sí quiero, ¿no? Pero pues quiero ser papá adoptivo, quiero ser mamá adoptiva. Y también el hecho de que al inicio del proceso de adopción nos pasó mucho que nos preguntaran, ¿no? Y intentaron... Ale es asesora de lactancia y es una mega fregona en el tema y pues mucha gente le decía, oye, pero pues, tú no quieres lactar y Ale, sí, quiero lactar, pero no por eso no voy a lactar, ¿no? Entonces como que es romper muchos tabúes, muchos estereotipos y al final sí te enfrentas con muchas barreras que pues, vas rompiendo y no te importa porque pues, al final genuinamente es lo que quieres, ¿no? No sé si quieres que platiquemos un poquito sobre nuestro proceso como tal. Me encantaría, eso es súper interesante. Bueno, como dijimos, desde que nos conocimos, lo platicamos, ¿no? Nos conocimos en 2015, nos casamos en 2018, y en 2019 empezamos pues, a darle seguimiento a esta idea que tuvimos desde el inicio, y empezamos a tocar puertas en asociaciones, empezamos a tocar puertas con gente que pues, sabía que había adoptado y demás. Nos topamos con mucha gente pues, que no sabía del tema. Nos topamos con algunas personas que daban cursos de adopción que pues, realmente no nos funcionó de nada. Nos tuvimos que casar por la iglesia porque muchas personas nos decían es que tienen que ser, entonces para nosotros era un trámite, ¿no? O sea, fuimos con un sacerdote increíble que nos dijo, por favor, o sea, por supuesto que los casos, y ese es, ¿no?, su fin último. Y usualmente le ayudó también con temas de medicinas porque tiene un orfanato, que ahora me quiero acordar el nombre, pero bueno, ahorita nos acordamos. Y bueno, en fin, después de tocar muchas puertas con asociaciones privadas y demás, vino pandemia, en pandemia se cerraron algunos procesos, como que nos cerraron las puertas, se cerraron, entre comillas, por procesos, lo que ellos decían, pero en realidad pues, debe existir algo de corrupción, ¿no? A nosotros no nos tocó, pero debe existir. Y una paciente de Ale nos recomendó ir al DIF de Toluca, tocar puertas en el DIF de Toluca. Para esto nosotros no sabíamos cómo eran los procesos en el DIF, y hubo como varias coincidencias hacia el DIF de Toluca, que no sé si quieras seguir o continuar esto. En fin, fuimos al DIF de Toluca. La primera etapa es como sacar una ficha, por así decirlo. No, literal. De forma sacas una ficha como si fueras a la salchichonería y, o sea, literal. Y fue como lo primero que nos dijeron, como es que te tienes que parar el 10 de enero a sacar fichas. Entonces, ¿cómo? O sea, sí, literal hay una ficha y hay 20 fichas, son 20 fichas cada 6 meses. Y a partir de ese momento empiezas a tener ya un proceso en el que pues, te conocen como persona, te conocen como pareja. Obviamente hay diferentes áreas, el área de psicología, el área legal, el área de trabajo social, que te van conociendo un poco más, ¿no?
Son largas las etapas, no me gustaría entrar al detalle en cada una, pero sí me gustaría, primero que nada, que las personas que nos escuchan y que nos escuchen en algún momento, que sepan que el DIF de Toluca es una institución increíble. O sea, nos topamos con unas personas que de verdad hacen las cosas con la mano en el corazón. No buscan absolutamente nada, no sé, o sea, económicamente hablando o socialmente hablando, lo único que están buscando es encontrarle una casa a un niño o a una niña que concuerde o encaje con una pareja, ¿no? Ya sea pareja o una persona, porque también son procesos unipersonales y homoparentales también, y también hacen adopciones internacionales. Si quieres decir. Es como el único proceso que existe en México que está certificado internacionalmente, así como hay como el ISO, no sé qué, ¿sí? O sea, hay una cosa muy dirigida y es el único lugar en México que pasó como por ciertos pasos de varias instituciones de Estados Unidos, y entonces desde que entras es muy transparente el proceso y te dicen son 12 pasos, literal. Paso 1, paso 2, paso 3. Digo, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pero nosotros empezamos 2019, pasamos por varias puertas cerradas en donde, como dice Diego, también te ves muy juzgado, ¿no? O sea, yo me sentí juzgadísima desde el tema de, o sea, pero tú te dedicas a eso, ¿no? Tú ves bebés, o sea, ¿por qué no quieres tener un bebé? Y yo, es que no quieres, o sea, me interesa mucho ser mamá para adopción. De verdad creo que es algo que es como un llamado. Y como que me decían, pero es que tienes que mentir. Tú diles que perdiste 3 bebés en el proceso, que no sé qué, así, porque ya gastaste millones de dólares en tratamientos de fertilidad. O sea, ¿qué tengo que decir mentiras? O sea, simplemente quiero hacerlo y quiero comunicar que quiero hacerlo. Y como somos una pareja joven, porque pues, la mayoría de las veces el proceso de adopción es el plan Z. O sea, ya pasé por 5 tratamientos de fertilidad, perdí no sé cuántos, o hice 3 inseminaciones, o lo que tú quieras, y pues llegan parejas más grandes, en realidad. O sea, nosotros empezamos el proceso y yo tenía 34, algo así. Entonces, pues no era lo habitual, ¿sí? Como que tener que explicar constantemente por qué yo lo quería hacer así, como que yo sentía, no me parece algo natural, o sea, decir que yo tengo que explicar que eso es algo que yo quiero, que es diferente, sí, pero que no significa que es menos válido porque yo lo estoy escogiendo. Al revés, yo decía, vamos a hacer la pareja, ya sabes, qué emoción, porque lo queremos hacer, porque no es nuestro plan B, es nuestro plan A. ¡Qué chingonería! Y pues no, o sea, no, y pues si quieres lactar, y yo como hay una cosa que se llama inducción de la lactancia, y puedes adoptar y lactar, o sea, yo decía como yo les estoy explicando a las personas que se dedican a este proceso, y la verdad sí fue desgastantísimo. Incluso cuando cerraron el proceso en la pandemia dijimos, pues hay que dejar de cuidarnos, y perdimos un bebé en el proceso. Entonces, pues aparte al final cuando llegamos al DIF ya básicamente no mentimos, ¿no? O sea, fue como yo quería esto, aparte ya pasé por esto, y pues sí, o sea, como que sí fue muy rudo sentir que tienes que explicarle a la gente lo que decidiste. Yo creo que pues, puede servir por ahí. Les pase lo mismo a las personas que estamos aquí, y pues nada, siento que tal vez cedemos el micrófono y siguen contando cosas. ¿No? ¿Cuánto tiempo duró el proceso? Este proceso en el que tuvimos a Mateo 4 meses. Wow. Empezamos el 10 de enero y el 30 de abril, o sea, del 2022, y el 30 de abril. Conocimos a Mateo el 29 de abril y el 30 de abril se fue a Fue impresionante, increíble. Digo, si quieren ahorita tenemos más detalles al respecto, pero pues sí, cuando ese es, también obviamente cuando lo vemos en retrospectiva entiendes tantas cosas de por qué teníamos que pasar por ahí antes y haber recibido tantos azotones y haber como consolidado tanto nuestra decisión y enfrentarnos mucho como pareja. El DIF, la verdad, siento que nos conoce mejor como que yo a mí misma. O sea, impresionante cómo indagan en tu persona desde todo, desde obviamente psicológico, económico, estabilidad de pareja, como esto de qué tal que, no sé, o sea, es impresionante. Cuando fuimos a que nos dijeran si sí estábamos aceptados en su lista de espera, o sea, que ya es como cuando entras a que te hagan el empate, que así le llaman como este match de niño-niña con familia o con matrimonio o con persona que sea que quiera adoptar. En el camino Diego me decía, ¿qué pasa si nos dicen que no? Yo nunca me había sentido tan confiada en un proceso y le dije, yo creo que si nos dicen que no, es porque saben que no. O sea, porque tenemos que trabajar
y ahí te dicen mucho, aquí no te decimos no, va y nunca vuelvas. Siempre es un sí, entras como que cumpliste todo, no, pero trabaja esto y regresa en 6 meses. O sea, chance y no has trabajado tu duelo. Yo tenía mucho este tema de que no había pasado tanto tiempo de que habíamos perdido a nuestro bebé y que empezamos ahí. Y como que era lo que yo traía como el gusanito de que nos dijeran chance y no está tan bien trabajado. Y no, o sea, no, pero, o sea, sí entras, pero también necesitamos que tengas este acompañamiento psicológico, o lo que sea. Fue un poco lo que nos pasó. Nos dijeron, sí entran, pero sí necesitamos que estén muy acompañados psicológicamente. Y pues, literal, de que nos dijeron eso, no pasó ni una semana. Ni una semana. O sea, mucha gente nos ha preguntado y mucha gente también se interesa mucho en esto que llaman el nesting. Nos dicen, pues no tuvieron como un proceso de nesting, pues les hizo falta en la parte hormonal y demás. De la parte hormonal yo no podría hablar, pero de la parte de nesting definitivamente la hubo. En ese proceso, además de hacer este empate, que empatan la vida del niño o la niña con la pareja o la persona que va a adoptar, y además te meten realmente en un proceso psicológico en el que neta te hacen recordar desde que eras chiquito, te hacen hacer una autobiografía. El proceso de la autobiografía fue increíble porque a mí me salieron dotes de escritor, ya sabes, la gente, o sea, mi familia me decía, oye, publica eso, y Ale, hasta que me pidieron, no sé, 5 cuartillas, y de repente pues, yo ya acabé mi autobiografía y yo veía los días pasaban y seguía escribiendo. Pues Ale escribió un libro, no sé, 20, 15 páginas, o sea, es algo muy padre que te hacen ver, o sea, de infancia. Entonces, pues esto fue un poco el nesting, ¿no? Y al final, pues, realmente cuando llegó Mateo, no sé cuánto tiempo me queda, solamente quiero contar una historia. Lo conocimos un viernes, nos dijeron, si todo sale bien, mañana se lo llevan a casa. Y dijimos, no puede pasar esto, o sea, no tenemos ni siquiera el car seat, no tenemos una cuna. Nos dijeron, vayan a salir del pool y compren una cuna, compren pañales, porque probablemente vayan a salir yo. Bueno, fuimos al día siguiente, obviamente fuimos a comprar la cuna, obviamente el car seat, lo que sea, y al día siguiente, el sábado, bueno, tú dices. Bueno, al día siguiente fuimos al DIF, convivimos con Mateo. No, es verdad que no haces una química instantánea, al igual que seguramente muchas mamás jugadas con su bebé. Pero bueno, lo que fue increíble fue que pasamos 1 hora el sábado con él, dijimos, pues bueno, porque todo salió bien, y estábamos en un jardín. Cuando entramos del jardín yo lo venía cargando, y enfrente de mí estaba la cuidadora de Mateo en ese entonces. Entonces se bajó de mis brazos, como que me quitó, ¿no? Se bajó y él ya caminaba, poquito, pero caminaba, se fue prácticamente corriendo con la cuidadora, a abrazarla, la abrazó, se le puso en el hombro, lloró la cuidadora, lloró él. Para el segundo día, o sea, pues, le hizo así a la cuidadora, se bajó y salió corriendo a abrazar a Ale. De estas cosas del universo y de conexiones energéticas que uno no puede, pues no sé, o sea, lo estoy explicando, pero todavía me llena de esta energía positiva, ¿no? Ese ha sido nuestro proceso. Qué padre. Sí, qué lindo. O sea, nosotros justo en Fertilidad Integral, una de las cosas que creemos, o bueno, tal vez yo creo, es que como que los hijos que llegan, como que es esta misma persona que está tratando de llegar a tu vida, ¿no? Y que cuando llega de cualquier manera que vaya a llegar, es ese hijo que estaba tratando de llegar a tu vida, ¿no? Y entonces como que es súper claro que es, o sea, no importa la forma en la que llegue, va a llegar. O sea, a ver, me imagino que, o sea, siendo historias tan diferentes, de todas maneras, seguramente conectaste con muchas de las cosas que estábamos de llorar. Cuéntanos un poquito tú cómo viviste esta decisión de formar una familia con hijos, ¿no? Con tu esposo. Pues mira, yo siempre quise ser papá. O sea, no sabía cómo, porque pues, obviamente siendo un niño gay de provincia, de Querétaro, todo súper católico en mi alrededor, como que no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Eventualmente dije, pues bueno, en algún momento sé que me gustan los hombres, pero pues me casaré, no sé cómo.
luego descarté esa idea cuando descubrí que sí se podía ser gay en algún momento. Luego dije, ok, ¿cómo lo voy a hacer gay? Pero voy a tener que tener hijos. Pues luego ya descubrí que se podía tener hijos y ser gay. En fin, ¿no? Fui descubriendo todas las etapas muy poco a poco. Y luego, bueno, ya llega Mario, mi esposo, desde el primer día. Así, creo que la segunda pregunta es con el nombre fue, ¿quieres tener hijos? Luego, para no perder el tiempo, porque aparte yo ya me sentía quedado, ¿no? O sea, yo ya tenía en ese entonces, imagínate, 33 años, pero todos mis amigos estaban casados, ya tenían hijos, o sea, yo ya me sentía casado, ya quedadísimo. Entonces, no, sí. Inclusive hasta nuestra conversación empezó por eso, empezó por un comercial de un niño y yo así suspirando y babeando y cuando empezamos a platicar ya casados, ya con que bueno, ya es tiempo de empezar a platicar cómo lo vamos a hacer realidad. Digo, ¿cuáles son las dos opciones que tenemos? ¿No? Una es adoptar y la otra es a través de una clínica de fertilidad. Empezamos a averiguar y, por lo menos en Querétaro, nuestra experiencia fue con las 3 personas cercanas que habían vivido el proceso, es que una que ya tenía el bebé había tardado 6 años y otras 2 que estaban en el proceso, una llevaba 3, iban para 4 y otra llevaba casi 2 heterosexuales, parejas casados, ya con hijos, y 2 de ellas querían a los hijos ya grandes, o sea, no querían al niño recién nacido, o sea, ya querían a un niño, ¿no? Un niño. Entonces dije, no, imagínate cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Una pareja de gays, pues nunca nos lo van a dar. Y pues llegamos a las técnicas de reclusión, te dicen, pues va a ser un periodo de entre 1 y 3 años máximo, ¿no? Y nosotros vamos por esa opción. Yo sinceramente sí me inclinaba más por la opción de la clínica, no descartaba la adopción. Mi esposo sí tenía más la vocación de adoptar, pero hicimos este primer intento. Llegó Manuel, que para mí es mi todo, la verdad. Sí está padrísimo ser papá, yo sí nací 100% para ser papá. Así como, la verdad es que sí es padrísimo, sí es mi máximo. ¿Cuántos años? Hoy cumplió 1 año 10 meses. 1 año 10 meses. Y sí estoy muy contento y sí creo que tengo una misión como de informar, porque pues pasamos por muchas aventuras, ¿no? Porque si hay mucha desinformación al respecto, pensé que estaba haciendo algo ilegal, pensé que estaba haciendo una cosa que no se debía de hacer, pensé que estaba haciendo una cosa que es imposible de hacer en México, porque mis amigos que lo habían hecho en el extranjero, pensé que tenía que hacerlo por debajo del agua, pensé inclusive hasta que estaba haciendo trata de personas, en fin, pensé que estaba haciendo muchas cosas malas en el momento y después con las personas que me fueron orientando. Lo primero que creo que se da todo el mundo es que es una cosa totalmente legal, que es un proceso que se puede hacer con personas totalmente especializadas en el área médica, en el área legal, en el área psicológica, y que puede haber un acompañamiento en las 3 áreas de principio a fin, y tú recibir, en el caso de las familias homoparentales, un niño, una niña con tu acta de nacimiento, con los apellidos, en nuestro caso, de los 2 papás, y que es una experiencia que vale muchísimo la pena, se lo recomiendo. La clínica no tiene como tal estudio, pero sí hay asociaciones que conectan con la parte de la subrogación, así como también con la parte de las donantes, que también en el caso hay bancos de espermas, hay bancos de donación de óvulos, como también tú como paciente puedes llegar con tu subrogate, puedes llegar con una clínica. Lo que sí es que obviamente en el caso pues, de la clínica, lo que sí se pide y se supervisa es que haya un acompañamiento psicológico y legal, y obviamente el médico que sí se encarga de la clínica,
en todo momento, ¿no? Para eso, pues, cuidar a ambas partes. Bueno, pues creo que justo igual Ale y Diego platicaron mucho de esta cosa de ellos escoger cómo querían formar a su familia, ¿no? Y cómo pues, la sociedad reaccionó a esto. Me imagino que ustedes también han vivido esa reacción, ¿no? Son súper jóvenes. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 30. Y yo tengo 28. Entonces, bueno, a sus 30 y 28 años, ya, aparte ya me imagino que esto lo platicaron desde hace unos años y decidieron nosotros que no vamos a tener hijos, tú tienes la vasectomía, ¿cómo han sentido la reacción alrededor de eso? En el bueno y mal sentido, ¿no? Y además ustedes, bueno, tienen un podcast, platican mucho también de familias diversas, con personas bien diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido el exponer esto como comunicólogos? Sí. Pues creo que para mí, o sea, cuando les dije a mis papás inicialmente, como de yo no quiero tener hijos y estoy como muy segura, como que sí fue un shock, creo que más para mi papá. Y luego, pero tampoco o sea, solo fue como de, bueno, luego vamos a cambiar de opinión, ¿no? Y luego pasaban los años y pues seguía pensando en lo mismo, queriendo lo mismo. Y como que creo que fue en la pandemia cuando mi mamá le cayó el 20 y me dijo de que, o sea, está bien, como que obviamente si no quieres algo, pues ¿por qué te vamos a presionar para que lo hagas, no? Y también, bueno, algo que mi hermano sí quiere tener hijos, entonces como, bueno, sí, no hay problema. Sí, eso que les preocupa a mis papás no está abierto. Y entonces, creo que eso, y no sé, como que también en este proceso me he dado cuenta, bueno, creo que ya la gente empieza a aceptar un poco más, como que digas que no quieres tener hijos. Y también otra cosa que me ha pasado es que luego hay gente que asume como, entonces estás en contra de que la gente tenga hijos. No, o sea, no, de que más bien yo lo tengo, pero entonces tengo también estoy en disposición de también apoyar como la crianza, no sé, a mis amigas que sí van a tener o que sí tienen, o sea, como que se me hace chido pensar eso de, bueno, yo tengo este tiempo libre, digamos, de que no tengo hijos, y entonces puedo, no sé, de que de pronto cuidarle como a una amiga, su hijo un día, o no sé, de hecho tenemos muy pocas amistades que tienen hijos, pero por ejemplo, igual hace poco una amiga fue a la DEPA, que no venía acá en la Ciudad de México, y fue como de, güey, cuando quieras venir, pues, si quieres venir con tus hijas, ven con tus hijas, ¿no? O sea, como que, entonces no sé, como se me hace chido considerar esas cosas de que, pues, o sea, el hecho de que yo no quiera, no quiere decir como que no quiera hacer para mis hijos, porque no sé. Y creo que, bueno, a César a lo mejor le ha tocado más, no sé, es más fuerte el castigo pues por la vasectomía, ¿no? O sea, como porque él se hizo tal cual el procedimiento y yo no, entonces como que la gente lo ve como de, bueno, tú podrías decir otra cosa, pero él ya no. Entonces, no sé. Sí, que es una cosa muy curiosa eso que dices, porque siento eso que cuando le anuncias al mundo, ¿no? Como no quiero tener hijas, como que la respuesta es siempre como, pero vas a cambiar de opinión, ¿no? Y en mi caso, como el comentario que me has escuchado cuando he comentado que tengo la vasectomía es como, pero es reversible, ¿no? Y yo siempre digo, sí, pero yo no la pienso revertir, ¿no? Como también ahorita que les escuchaba, me conmovía mucho y se me hacía como un espejo muy curioso, como esta cuestión de que las primeras conversaciones que tuvieron con sus parejas, una de las primeras conversaciones fue este deseo de tener hijos, porque si no la primera, por lo menos también una de las primeras que tuvimos Pablo y yo fue no queremos, y fue también un punto de encuentro ¿no? O sea, de pensar como esto, un poco como dijiste, ¿no? Como no voy a estar perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna manera, sabiendo que hay un punto de diferencia que más temprano que tarde nos va a separar, ¿no? En mi caso, creo, yo no sé, no recuerdo honestamente si alguna vez quise como tener hijos. Yo supongo que sí, porque era un poco como el programa que traían, ¿no? El microchip ajustado. Justo, ¿no? Como sin cuestionarlo demasiado. Pero creo que cuando lo empecé a cuestionar en serio, y eso es algo como que estaba pensando en realidad muy reciente, fue
yo soy sexólogo terapeuta, soy terapeuta desde hace varios años. Y una de mis primeras pacientes tiene una historia que a mí se me hace extraordinaria y que me movió muchísimo, en la cual ella llega a terapia y la razón por la que llega a terapia es porque ella tenía un deseo muy fuerte de ser madre, o sea, era como esa cosa con la que había soñado toda la vida y que llevaba activamente intentando, como, no sé, el último año de su vida, y no podía, y no podía, y no podía. Y un médico le había dicho, o varios médicos, no sé, pero digamos, médicamente le habían dicho que ella nunca iba a ser mamá, ¿no? Como biológicamente. Y entonces viene como para trabajar ese duelo. Entonces fueron muchos meses de trabajar ese duelo y en donde además simultáneamente la pareja con la que ella estaba en ese momento tenía una hija un poco similar, ¿no? Como mamá, no sé cómo se diga, pero como stepmom, ¿no? Y entonces estaba como eso, aprendiendo a vivir con eso y reconciliando como el hecho de que, bueno, sí tengo una hija, pero no es como mía, etc. Y llega un punto, fue un proceso súper largo, fue un proceso súper difícil. Y en algún momento ella dice, ya estoy en paz con esto, ¿no? Estoy en paz con el hecho de que no voy a ser mamá. Prácticamente en la sesión siguiente llegó y me dijo que estoy embarazada, ¿no? O sea, fue una cosa impresionante como de ver que fue casi en el momento en el que suelta ese deseo, es el momento. Y vaya, o sea, eso por fortuna ya no fue un gran proceso, o sea, como que lo acaba de soltar mi deseo, no está tan lejos, lo agarro otra vez, ¿no? Y viendo eso, creo que fue la primera vez que yo presencié como de cerca con alguien que no fuera mi papá o mi mamá, porque creo que no, aunque está ahí es algo que no ves tanto, pero como que fue la primera vez que presencié de cerca el poder emocional de la voluntad de tener hijos, ¿no? O sea, como esta cosa que es, que yo veía y escuchaba y acompañaba, pero que presenciándolo yo me daba cuenta de, yo no tengo esto, ¿no? O sea, nada de lo que me estás contando es algo que yo siento emocionalmente. Yo lo puedo escuchar, lo puedo acompañar, lo puedo trabajar con mi profesión, pero no es algo que me mueva. Y creo que fue la primera vez que empecé a pensar. En 2019 tomé la decisión de hacer la vasectomía. Lo llevé en un proceso terapéutico porque quería que fuera una decisión pensada. Tomé la decisión de hacerla en 2020. Luego pasó lo que ya sabemos que sucedió en 2020 y entonces pues no pude hasta 2021 y ya, me la hice en 2021, ahora me acompañó, estuvo bien padre, me estuvo cuidando esos días. La verdad es que la vasectomía es un proceso cero complejo, ¿no? Y cero doloroso, pero yo estaba en cama de, oh, necesito que me vayas a y ha sido una cosa que creo, algo como comunicadores, la pregunta que nos ponías en la receta que nos decías ahorita es como un poco desde este rol de comunicadores. Yo recuerdo mucho otro paciente que viene de una ciudad súper conservadora de México, de familia súper católica, ¿no? Todo, y que de repente un día, después de esto, yo hice un video sobre mi proceso de vasectomía, etc. Y él me cuenta que vio el video y me dijo, es la primera, él tenía 34 años en ese momento, y me dijo, es la primera vez que escucho que puedo no tener hijos, o sea, que puedo elegir esto, como que nunca lo había escuchado en mi vida, ¿no? Y es algo que se me hace muy bonito de que existan espacios como este, de estarlos escuchando, ¿no? O sea, como que creo que es algo muy poderoso y muy interesante cuando las personas comparten sus testimonios de su elección, no elección deseada, voluntaria, libre, ¿no? Porque justo creo que van abriendo, ¿no? Como caminitos que otras personas pueden que quieran recorrer como nosotros en algún momento quisimos recorrerlo y como cuentan, pues no hay muchas referencias, no saben qué hacer, no, a veces no se sabe responder al juicio ajeno, ¿no? A veces no, o sea, como hay un montón de cosas que están sucediendo. Y creo que eso es como lo importante de que existan espacios como eso, que se comparten historias como esta, ¿no? Y ya vamos como para decir como, sí me ha tocado, es muy curioso porque siento que a pesar de que eres mujer un poco por
por el círculo en el que estamos, como que tiende a ser como un poco más progresista, como no hemos recibido tanta atención. Pero en mi caso, a mí me sorprendió muchísimo cuando hice la vasectomía, que, o sea, es la primera vez que he sentido un juicio real de ciertas amistades cercanas, ¿no? Como esta cosa de no solo no entiendo, sino además no entiendo como con cierto desagrado, ¿no? Como con cierto... ¿no? Y es como una cosa curiosísima, ¿no? Que dijo, bueno, pues mi decisión no la tuya, siente lo que quieras, ¿no? Pero sí, es como curioso que eso existe. Y eso tendrá que ver, o lo han sentido, como esta preconcepción o definición de la familia como una familia con hijos. O sea, ¿qué pasa con esta definición de una familia de 2 personas, ¿no? O inclusive, bueno, usted de 2 personas, pero pues una persona que puede ser una familia, ¿no? Entonces, o sea, no sé si ahí han sentido algo de resistencia. Pues sí, o sea, incluso para mí cuando escucho la palabra familia refiriéndose a eso de mí es como, pero solo son 2 personas, pues bueno, como que se siente raro. Como impostores, ¿no? De la familia. Impostores de la familia. Ajá, justo. Y bueno, además, pues sí, creo que tenemos una relación un poco tradicional, o sea, pues somos miembros y así, o sea, como que creo que por otros lados también la gente como que enjuicia mucho eso, ¿no? De que por otro lado, algo que yo, o sea, una vez me dijeron así mis papás, creo que no me acuerdo si fue mi papá o mi mamá o qué, o alguien, pero como de, ¿Qué nos va a curar? Cortamos la edición. No, pues o sea, es un comentario de pronto como de, bueno, qué bueno que no hacen hijos porque tienen una relación un poco tradicional, entonces no, o sea, como que sería peor, ¿no? O sea, porque también es eso, ¿no? Luego familias que conocemos, sí, familias que conocemos que están en relaciones no monógamas y que tienen hijos y pues no pueden ni siquiera mencionarlo porque pues corren el riesgo de que no sé, hasta les digan cosas en la escuela a los niños. Les echen al dicho. Ajá, o sea, cosas como muy fuertes, entonces, pues creo que de ese lado también he visto, ¿no? Como, pues no te salvas de ningún, o sea, si tienes es como que no, qué mal, si no tienes, no, también qué mal. Entonces, pues eso, pero se me hace muy bonito, o sea, ya para cerrar, como justo escuchar cómo... O sea, personas que realmente como que eso, como que lo pensaron, lo desearon, lo planearon y todo. Y porque algo que se me hace horrible es escuchar historias de gente que es como, yo no quería, ¿no? O sea, como yo no quería, yo ahora ya no sé qué hacer. Entonces se me hace muy chido empezar a hablar eso, ¿no? Como de qué razones, o sea, por qué queremos, por qué no queremos, si tenemos como esta voluntad o no. Y eso, entonces ¿hay tiempo para que diga algo primero? ¿Hay tiempo para que diga así? Ah, ok. Igual, de lo mismo, sí a todo lo que dice Paula, y en mi caso hay una extra que se me hizo curiosísima de descubrir, que fue que el juicio que yo recibí por la vasectomía fue casi exclusivamente de hombres, ¿no? Y vino por una noción de como trascendencia. Como que no puedo evitar como pensar que se liga a cierta noción de masculinidad, ¿no? Como de cómo que no quieres heredar tu apellido, ¿no? Cómo que no quieres trascender de esta manera, que es como, que es como, pues, o sea, no es una cosa que a mí me interesa, ya, no es, y que fue bien curioso, en todo el proceso que tuve como, pensando en la vasectomía, etcétera, claro, tengo mis razones racionales y pensadas de por qué no lo quiero, pero al final del día la conclusión a la que llegué es, eso no importa. O sea, al final del día se da explicaciones a nadie. Exacto. No le tienes que dar explicaciones a nadie ni por qué quieres ni por qué no quieres. Supuesto. Porque al final del día la decisión, creo, se trata de una cosa que se siente, es una pulsión, un impulso, es un deseo que va más allá incluso del propio lenguaje, creo, ¿no? Ahorita que comentas lo del apellido, Mateo tiene primero el apellido de Ale, perdón que te interrumpí. No. Pero Mateo tiene primero el apellido de Ale, Prián y luego Gudiño. Y sí, obviamente recibimos, o sea, sobre todo a mí, ¿no? O sea, pero entiendo.
Pero justo lo mismo de la virilidad, de ya sabes, como por qué tú no, o sea, ¿por qué no? O sea, al final, pues no es tu familia, ¿qué te importa? O sea, déjanos decidir lo que para nosotros es importante. Tendremos nuestras razones, que al final son nuestras, ¿no? Y que nosotros nos entendemos y ya, ¿no? O sea, como que es justo lo mismo. O sea, sí creo que al final, seguramente ustedes también, todos hemos vivido este no juicio, intento de no juicio de la gente. Y yo creo que justo estas conversaciones a lo que van a dar pie es a que no tengas que sentir que le tienes que dar una explicación a nadie, de nada. O sea, de quién te gusta, de quién no te gusta, de que si eres gay o no eres gay, no tienes que decir qué eres. Me gusta esta persona. Ya, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros decidimos como familia y es mi familia, ¿no? O sea, no es tu familia. Y así como a no opinar sobre la crianza de los demás en cualquier aspecto, que seguro ustedes hablarán mucho de eso, o sea, como que, pues es justo respetar, ¿no? Cada quien así en su vida y ya, vas a decir. Creo que Amanda, que te estaba escuchando, me lo estaba escuchando también a mí, resonó conmigo mucho el tema de los prejuicios. Yo, el tratamiento de infertilidad para tener a mi primera bebé, yo era relativamente joven, o sea, empecé a los 28 años de intentar embarazarme. Y en ese primer tratamiento, lo que más sentí, o el tabú más fuerte que sentía, está muy relacionado con el aspecto masculino de la fertilidad y también del rol de la mujer, ¿no? O sea, porque como mujer, cuando tú eres infértil, es como si todo lo que te enseñaron, ¿no? Toda la concepción que existe de mujer es alrededor de la maternidad, alrededor de la reproducción y alrededor de esta capacidad que tienen las mujeres de reproducirse. Entonces, en el momento en que tú no puedes embarazarte y ser mamá de manera natural, se cuestiona todo lo que eres, ¿no? Entonces, el tabú de por eso se esconde, por eso no se dice que perdiste un bebé, por eso no se dice que eres infértil y que te están tratando más afortunadamente de fertilidad, porque tu valor está súper asociado con esa capacidad reproductiva. Y en el caso de los hombres, el valor está muy asociado, o sea, la reproducción está muy asociada con la virilidad, la masculinidad. Si tus espermas no son buenos, entonces no eres suficientemente hombre. Creo que este es un tabú muy fuerte que está alrededor de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo en una pareja tradicional, o así. Sí, la verdad es que, bueno, ahora que te oía, hubo dos cosas que me resonaron, sobre todo lo del paciente, que sobre todo cuando se fue a embarazar, bueno, yo sé que el año pasado algo parecido, siento que ahora que hablan los cosas de prejuicio más fuerte en mi caso, en el que estoy yo. Y es una cosa curiosa, pero nosotros decidimos así, con todas las pláticas previas, todo lo que tenía que pasar, que así iba a ser nuestra familia, que nos íbamos a casar, y que íbamos a adoptar a los niños, y de repente pues, empieza a pasar el tiempo, y yo no me había dado cuenta de que yo estaba tratando de jugar el rol de papá que no conocía antes, pues sin querer, como que trata uno mismo de encajar en un rol que no sabes que tienes en la cabeza. Y yo siento que el momento en el que nosotros, o sea, no solo nosotros dos, sino toda la familia se acabó de constituir, fue el día que dejé de tratar de ser el papá. O sea, como, ahora es un proceso de milagro, pero el día que fue ese que me dijo, a ver, yo soy su papá, y en esta casa, pues ella es la mamá, yo soy el esposo de su mamá, pero como soltar la preconcepción de dónde la casa es el papá, pues llegó un proceso, yo siento que muy sano y muy bonito y donde todos aprendimos, pero justamente así, el cambio fue de un día para otro, como que en el momento en el que sueltas los roles, me parece que en ese momento como todo se acomodó en su lugar. Yo he visto cómo nuestra relación en torno a los niños ha crecido, mi relación personal con cada uno de ellos ha florecido de maneras que yo no esperaba. O sea, siento que todos los papás dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Bueno, yo soy el mejor Yo sí lo soy. O sea, la verdad es que no lo digo muchas veces, pero no hay sangre que nos vincule. O sea, lo único que nos vincula es la relación que formamos en la vida cotidiana. Y siempre es padrísimo, porque
Por supuesto que, bueno, y ahora además, alrededor de esa conversación, platicamos bastante de, el otro día nos preguntó María, así, oye, yo nunca te oigo que les digas a los niños que son tus hijos, oye, sí es cierto, ¿cómo les decimos? O sea, ¿qué son? Entonces me he hecho reflexionar bastante sobre eso, y yo di una respuesta que así me da mucha paz. Me decía, siento que está padrísimo que es un término ganado, no un término impuesto, porque ellos tienen un papá, y sin embargo, en la relación, en la vida cotidiana, muchas veces ellos ya, por ahorrarse las explicaciones, les dicen, es mi papá. O sea, lo dicen porque lo sienten. Y entonces está padrísimo que yo nunca lo impuse, yo no lo digo, para mí son los niños, los hijos de Gil son mis amigos, los adoro como yo creo que adoraría a un hijo sanguíneo. O sea, no creo que si fueran míos los querrían más. O sea, les doy todo mi amor, y sin embargo el término, pues como que siempre me lo gané. Entonces, eso está padrísimo, porque ahora siempre decimos que nuestra familia está hecha en nuestros términos. Como que soltamos los roles, entonces tenemos los que se nos presentaron y nos jugamos en el propio signo, ¿no? Así, no sé. Siento que está padre definir la familia así, porque aunque así somos la típica familia de esposos, hijos, perros, ¿sí? Sin embargo, pues no es una familia normal. No, si la hemos hecho de nuestra manera. Sí, como que hubo un momento en el que Alex, el más chiquito, nos decía, hijo Pablo, pero ¿tú qué eres de mí? ¿No? O sea, como que entiende, él es mi tío, él es mi primo, él es mi mamá, pero ¿tú qué eres de mí? Y entonces Pablo sabe, mira, la palabra que existe es padrastro. Todos hicimos la cara así como de entonces, como que entre Pablo y los niños se inventaron ese término de que es el papá Pablo. Entonces, pues, como el día del padre, los niños estarán con su papá biológico, entonces, pues, como que nos quedamos Pablo y yo solos y dijimos, no, algo tenemos que hacer al respecto. Entonces, llegaron los niños, nos platicamos que pues, también queríamos como compartir ese día, ¿no? Con Pablo, y entonces encontraron una manera de encontrar otro día en el año que no es el día del padre, es el día del papá Pablo. Entonces, sí, como que al principio Pablo dice que él se ha encargado de ser el amigo de mis hijos, lo cual es muy cierto, pero déjame decirte que yo lo veo todas las mañanas cuando Alex se mete a la cama y se te acurruca y te acaricia y o sea, eres el papá, ¿no? O sea, sí eres el mejor amigo, pero también eres papá de mis hijos, y Natalia estaba más grande que Alex, entonces ella como que sí siente esta división de, ok, él es mi papá, él es Pablo. Pero Alex era muy chiquito cuando Pablo llegó a nuestra vida, ¿no? O sea, llegó a cambiar los pañales. Entonces, en el corazón de Alex no hay una diferencia de mi papá Pablo, es mis dos amores paternos, lo cual es increíble, ¿no? Alex no sabe esa diferencia. Y Natalia la vive con un poco más de otra forma, pero no sé, es un cariño muy profundo. Está padrísimo, es que viven en una generación donde todo se vale. O sea, entonces está padrísimo que sus amigos ya son, pues esos hijos de papás homoparentales, o que tienen, o sea, que los niños también son in vitro y lo saben, o sea, es como que de repente la escuela y en su mismo círculo ya empiezan a aparecer justo, o sea, esta conversación ya no es de adultos, ya también pasa en niños, y para los niños es muy normal. Yo me acuerdo al principio, cuando me preguntaba, ¿tú eres de México? Porque no sabían qué contestar en la escuela, o sea, no sabían cómo hablarlo. Hoy pues lo hablan abiertamente, pero sus amiguitos también, y está padrísimo que yo tengo como la certeza de que en su generación esta no va a ser la primera vez que lo hablan, y va a ser como súper normal, y eso falta mucho. Oye, Pablo, ¿tú crees que es una circunstancia social o ustedes buscan activamente que ese sea como el círculo en el que sus hijos se mueven? No, yo creo que es una circunstancia social. A ver, a lo mejor es por la escuela en la que están, o sea, que hay suficiente apertura, pero la verdad es que ha coincidido. Nosotros, los mejores amigos de la escuela, de los niños, están en situaciones similares a las nuestras, o similares a las que se están platicando aquí, medio sin querer. No sé si entre niños también hay a lo mejor un entendimiento de la situación del otro, como
como más profunda. Como más natural. Sí, como más natural, pero la verdad es que sí, claro, de forma... También siento que tiene que ver justo con es una sociedad como creo que en términos de reconfiguración de las ideas de la familia, como por poner un ejemplo, o sea, los índices de divorcio como sí han crecido como en los últimos años, lo cual pues obviamente implica muchas cosas, pero una cosa no necesariamente negativa que implica es que ya no existe un estigma tan grande, y yo incluso cuestionaría si sigue existiendo en ciertos lugares, a tener padres o madres divorciados. O sea, yo me acuerdo cuando se separaron los míos, yo sentía como vergüenza un poco de decir como se están separando mis papás, ¿no? Etcétera, como voy a ser uno de los raros del salón, diciendo que pues ya es una cosa de que mis papás están divorciados, como había un segundo, ¿no? Como en la tuya, o sea, como que siento que ya es una cosa muy probablemente más o menos normal, que de nuevo hay cosas obviamente problemáticas, negativas, ¿no? Lo mismo la cuestión de la adopción como parental, ¿no? Que no tiene como tantos años de ser legal, ¿no? Y que existen más métodos y más formas como asequibles, ¿no? Como alcanzables de llevar ese proceso, y entonces ya no es como quizás el primer año que fue legal o cuando sucedía en otro país, sino ahora como que ya es algo que está más al alcance de más personas y por lo tanto es más común y por lo tanto se va reduciendo el estigma. Y eso sí creo que es un cambio social en general, ¿no? Y yo creo para mí, así, perdón. Yo creo que sí depende de qué círculo te quieras meter. Creo que en México todavía sí depende mucho de en qué círculos te quieras meter, la apertura hacia estos temas, hacia familias diferentes y diferentes formatos de familias. Pero sin duda sí creo que nuestros hijos van a crecer en otro entorno por el acceso a la información que hay. O sea, porque ya no solamente va a depender de con quién te llevas o a qué escuela los metes, porque ya tienen demasiado acceso a información para ellos también decidir qué tipo de familia quieren formar, con mucho más apertura y mucho más conciencia de qué opciones hay. Creo que en eso sí somos muy afortunados de vivir la época que vivimos. Sí, totalmente. Y quédate con hemos hablado mucho de el rol de cada uno como personal con sus hijos, ¿no? Bueno, pero creo que también cuando hablamos de familias podemos hablar de el rol de cada una de las personas dentro de la familia y cómo también eso ha evolucionado, ¿no? Ana, tú eres fundadora de un negocio, sé que trabajas muchísimo, me imagino que eso también cambia un poco el rol que vives como mujer dentro de una familia, igual cómo has vivido eso, y me imagino que cada uno de ustedes, inclusive en familias homoparentales a veces queremos imponer el rol femenino y masculino, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo han vivido también? ¿Cómo creen que ha evolucionado y si ustedes lo sienten dentro de sus familias, ese rol como personas y también con sus roles? Creo que afortunadamente me casé con una pareja que sí quiere hacer una familia 50-50. Y que sin duda, creo que todavía el rol de la maternidad recae mucho más en la mamá, ¿no? Y sí, es un reto al que me he enfrentado el balancear porque yo soy la que los tiene que llevar al pediatra los miércoles en la tarde, no el papá. Son roles que yo he luchado para romper y para en mi familia balancearlo, ¿no? Que tú tienes un trabajo y yo tengo un trabajo, organizando sus horarios para poder compaginar y hacerlo para mejor. Y creo que dentro de mi familia, con mi pareja, lo hemos trabajado y tratamos todos los días y nos entendemos en ese aspecto, queremos que esté bien, pero de afuera yo muchas veces me siento juzgada de o trabajar o de la parte de decir es que agradece que tienes un esposo que te ayuda, como si la paternidad fuera una ayuda y como si yo fuera suertuda cuando la decisión de tener hijos fue de los dos. Entonces creo que siempre el juicio, más que en la familia, porque tú en tu familia tratas de romper esos estigmas, de hacer
una dinámica distinta, pero desde fuera, de cómo la gente cuestiona de fuera, sigue teniendo como los roles de mamá y papá demasiado como dentro de lo que pensamos tradicional, y con el hombre como cabeza y proveedor y la mujer como maternidad exclusiva. Yo quiero que me saques de trabajo. Sí, bueno, en nuestro caso constantemente parecido. O sea, le echamos muchas ganas en todos los sentidos para tratar de compaginar horarios, tiempos, incluso economía familiar, ¿sabes? Sí, o sea, como tratar de mantenerlo lo más equilibrado posible, como para, por el bien de la familia. O sea, sentimos que es la mejor manera de que la familia esté bien equilibrada, ¿no? Se puede buscar el equilibrio, a veces es de una manera, a veces de otra. Yo creo que lo que nos ha enseñado en los últimos años, es casi todo el tiempo que llevamos de casados, es que pues, hay que buscar el equilibrio casi diario. O sea, ningún día es igual al anterior, pero bueno, pues así en equipo se puede. También otra cosa padre del equipo es que quizá a lo mejor, estoy casi seguro que los niños son los más grandes de aquí, pero hacen una parte súper importante del equipo. O sea, como que sí, les decimos muchas veces, oigan, nosotros somos equipo, y entonces hay que hacer equipo entre todos, y nosotros estamos haciendo esto, pero a ustedes les toca esto, y como que les gusta sentirse parte de un equipo, entonces colaboran, siento que eso está interesante. Y bueno, algo que en mi caso, por ejemplo, me siento yo como muy afortunada es que aunque Pablo no es el papá biológico, tiene como esto que dices tú de tomar la responsabilidad de roles y todo, porque muy fácil sería, son hijos, tú ya, o sea, bueno, tú me quieres a la escuela, no, o sea, sí, esto es una familia real en todo su sentido, y para mí es como muy importante estar como con una pareja en la que justo hay como este equilibrio, ¿no? De él con una mano en la cintura puede decir, tú decidiste tenerlo, pero papá, y no, la verdad es que encontrar ese equilibrio, todos formamos una parte importante para que esta casa se siga moviendo, y no hay una diferencia en, es que no hay sangre, no la hay. Y otra cosa importante también, es justo mencionarlo, es que su papá también es parte, o sea, fuera en otra cancha, pero también formó La analogía futbolística. Sí, o sea, él no vive en nuestra casa y no vive en nuestra realidad, pero cuando necesitamos que haga equipo, se sube. Y sí, también fue un rol, y también ese es otro reto, ¿no? Aceptarlo como parte de la familia. Porque va a estar ahí siempre. Nosotros lo queremos ahí, lo aceptamos como parte de la familia. Y bueno, vemos cómo es para los niños, es lo más sano. Sí, los niños quizás son la parte contraria de la familia, nos mantienen todos acostumbrados. Pero bueno, con eso lo compartimos todos, incluso los que no tienen niños, y la decisión que se toma alrededor de no tenerlos, ¿no? Y cómo la familia se configura de alguna forma, pues bueno, incluso, bueno, no sé si a lo mejor no, pero me da la sensación de que lo que los vinculó fue una decisión alrededor de no tenerlos. Creo que pues sí, los niños participan en todas las familias, de una forma u otra. Yo quisiera como decir, retomar un poco que hace rato dijiste, Pablo, de como que cuando soltaste el rol, ¿no? Yo creo que toda esta conversación se ha tratado de redefinir los roles, más bien, ¿no? O sea, no decir por qué nos casamos, tenemos que tener hijos, o por qué tiene que haber una figura masculina o femenina, o porque soy la mamá, tengo que llevarlos al pediatra, o porque, ¿no? O sea, justo en nuestro caso, yo soy la que trabaja, Diego asumió el rol de ser cuidador primario, él dejó de trabajar para estar con Mateo, para que pudiéramos tener un vínculo súper seguro, que no tuvieran otras personas a su alrededor con las que, pues no sé justo qué es para mí, ¿no? Si bien era una niñera o lo que tú quieras. Y fue una decisión muy pensada, muy consciente, y al final, igual como tú decías, como que no pasas feliz a la mamá, ¿no? O sea, porque no soy mamá de mi hijo, porque trabajo, porque no estoy en mi casa, porque tiene mi apellido, porque tú no los llevas a la clase de música, ¿por qué?
Y al final, pues porque así lo decidimos nosotros, ¿no? Porque ese es mi rol en mi casa. O sea, porque yo soy esa mamá y ese es este papá. Y porque yo no podría estar más orgullosa de que Diego sea el que está con un ateo, que lo lleva al pediatra, que lo lleva a la clase de música, ¿no? Y al final, pues creo que todos aquí estamos redefiniendo roles en nuestras pequeñitos núcleos, en cada uno desde donde estamos viviéndolo. Y esa es para mí la importancia de estas conversaciones, ¿no? O sea, que no hay una cosa definida, sino que estamos en redefinición o reconfiguración, decías tú, como sociedad. Y bueno, igual y solo para cerrar rapidísimo, si cada quien me puede decir cuáles creen que son los retos más grandes de las nuevas entre comillas, no sé por qué les llamamos nuevas, pero bueno, paternidades, maternidades y formas de hacer familia. Igual y cada quien, como platíqueme muy rápido, ¿cuáles son los retos más grandes para que creen que tenemos como sociedad o que tienen como padres, madres y familias? Creo que es un poquito como salir del closet, ¿no? Es normalizar, compartir, que la gente te vea feliz, que la gente vea a tus hijos felices, porque creo que mucho del estigma es, pues no sé, en su caso, yo tengo varios amigos que han decidido no tener hijos y las primeras preguntas tontas que les hacen es, ¿quién los va a cuidar? ¿Van a ser felices? Y yo sí que los veo muy felices. Y pues acá, ¿no? Igual el que va a crecer bien y va a crecer, igual en el caso de familias, de model families, ¿no? También les llaman, ¿no? O también, yo tengo un hermano adoptado, iba a crecer bien, o sea, pues sí, pues así van a crecer felices. Creo que la mejor venganza contra esa gente prejuiciosa es precisamente la felicidad, y es la mejor forma de demostrarle al mundo que pues es simplemente una forma distinta a la que ellos están programados a concebir la felicidad. Y ya, ese es el gran reto que tenemos enfrente, es demostrarles que sí se puede. Justo, normalizarlo. O sea, que debemos de pensar en la familia normal como una familia normal, y que en estas conversaciones normalicemos este tipo de diferencias y la apertura a que existan diversidades. Y también ahorita, un poco basándome en lo que dices, y puedo decir algo que quizás igual es un poco incendiario para el momento del cierre, pero en esto que hablas de normalizar, ¿no? Como varias cuestiones, creo que una que es importante normalizar es que las niñas no necesitan un papá y una mamá biológicos, como los entendemos. Lo que necesitan son figuras de apego, son figuras de cuidado, son figuras que paternen diagonal, maternen, que sean seguras, que sean constantes, que sean amorosas, ¿no? Y eso puede presentarse de muchísimas maneras. Puede presentarse como un papá que es el que está en casa, que les acompaña, puede presentarse como dos papás, puede presentarse como un papá Pablo, ¿no? Puede presentarse de una manera más tradicional, puede presentarse como una abuela, puede presentarse como una madre tradicional, puede presentarse como una madre que soltera, que quizás no está tan presente, pero está presente afectivamente. O sea, puede presentarse de muchas maneras y cumplir esta función, ¿no? Y creo que eso es algo que es bien importante dentro de esta normalización que comentan y todo. O sea, el mostrar el tema de si es cierto, o sea, algo que es cierto es que cierto modelo de familia tradicional pues un poco falló en algunos sentidos, ¿no? Y estamos en un proceso de transformación, y en ese proceso de transformación hay muchos ejemplos de gente que lo está haciendo bien mal, más o menos bien, suficientemente bien, ¿no? Y como bien dices, y me encantó lo que mencionas, ¿no? Como hablar de, es la forma en la que vivo y es la forma en la que soy feliz y en la que podemos ser felices. Yo creo que lo que iba a decir es muy cercano a lo que acaban de decir ustedes. Creo que los retos de las familias ahora es
aprender a quitarles el chip que traíamos desde los abuelos, ¿no? Y son preguntas muy... ¿Uno cree que no les afecta a los niños pronatales? De muy chiquita, una vez me preguntó, mamá, yo me voy a casar con un hombre o con una mujer. Y yo, como que mi primera reacción fue decirle, con uno, con lo que tú quieras, ¿no? O sea, con la persona a la que tú ames, con la que seas profundamente feliz. Y con estas preguntitas tan chiquitas, no creía que no. O sea, creo que esa es una diferencia muy grande, quitar ese chip que traíamos todos desde nuestros abuelitos, ¿no? Natalia también dijo, yo no voy a tener hijos. Y como mi pregunta es decir, ¿por qué? Entonces como que te entiendes y es, ok, está bien, si no quieres tener hijos, está bien, ¿no? Entonces creo que ese reto tenemos, o por lo menos creo que nosotros como papás, es apoyar, acompañar, amorosa, contener con mucho amor a los niños y que todos podamos crecer siendo lo que queramos ser, ¿no? Sí, de lo que dicen, va a sonar como que no estoy de acuerdo, pero es como al revés. ¿Sabes qué? Tenía una frase puesta en toda la mañana de mi escritorio que decía, lo normal es el problema. Y cuando dicen que hay que normalizar las cosas, como que digo, me identificaría más si les puse que hay que normalizar la vida. Entonces, como tratar de decir que todo tiene que ser normal. Más bien, siento que la palabra debemos de cambiarla, cancelarla de por vida y que todo se valga. O sea, enseñarle a los niños y a todo el mundo que todos somos anormales. Que no hay nadie normal en la vida y que deberíamos evitar querer ser normales. Nuestro paso por el universo es uno y es en un segundo y se termina la vida. Entonces, la libertad que le das a tus hijos o a tus hijas, pues obviamente va en función del amor que les tienes, simplemente porque quieres verles crecer, verles tener un paso por el universo feliz, ¿no? Y no estar, puta, es que me tengo que casar, es que tengo que tener un hijo o una hija. Y eso es la libertad. Y solamente así vas a ver realmente lo que es la felicidad, ¿no? Con amor, porque pues, paso por este universo es un segundo. Yo solo voy a decir, creo que lo mismo que dije hace rato, creo que se trata de redefinir, o sea, justo redefinir el concepto de normal, redefinir el concepto de familia, redefinir el concepto de crianza. Y así, al cambiar las definiciones, pues el equipo de paternar será distinto, ¿no? Y creo que depende definitivamente de nosotros hoy en día que estamos criando personitas, el mundo que será distinto para ellos, ellas, ellos, cuando crezcan. Pues muchas gracias a todos por compartir sus historias y justamente ayudarnos a redefinir lo normal, ¿no? Que, como dice Pablo, no debería de existir lo normal. Cualquier forma de hacer familia es normal, ¿no? Solo hay familias y ya está, ¿no? Y igual, o sea, lo natural, ¿no? O sea, creo que hablamos mucho de normal y natural en este tipo de contexto que tenemos que un poco eliminar. No hay natural y antinatural, ni normal y no normal. Entonces, pues ojalá que con este tipo de conversaciones podamos ayudar a las siguientes generaciones a que se sientan un poco menos juzgados en estos procesos de creación de familia. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber venido y compartir sus historias. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí.